Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos inbuenos? Hola, Roberto, nuevamente en el ruedo. Bueno, hoy también lo saludamos a Fulo, que está un poquitito enfermo, pero bueno, ya espero que la próxima semana estemos todos juntos de vuelta haciendo mucho ruido. Bueno, hoy disculpas porque empezamos unos minutitos tarde, pero bueno, yo tenía un problema ahí de conexión. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer primero un recuento a un año de la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha ido el tema de los negocios? ¿Cómo ha ido el tema en nuestra vida cotidiana? Y sobre todo, ¿cómo nos está ayudando o cómo nos está impidiendo el gobierno salir adelante? Vamos a hablar de la burocracia, señores. Estábamos hace un ratito hablando de Comején acá entre nosotros y la verdad es que enseguida lo primero que se me vino a la cabeza fue Comején, los parásitos del gobierno, porque hay que decirlo así, son unos parásitos. Ellos viven de lo que produce la sociedad. Sin la sociedad, el Comején del gobierno no existe, no puede existir porque sobrevive gracias a las extracciones que lo hace utilizando el monopolio de la fuerza y el monopolio legal que se llama impuestos. Impuestos. No es algo que es voluntario, no es una colaboración voluntaria, es impuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa a un año? Bueno, yo primero quiero hacer como una especie de definición, no definición, sino de dónde sale la palabra burocracia o quiénes fueron los que implementaron o definieron este tipo de organización. Bueno, es el sociólogo Max Weber que en un momento lo definió como lo diríamos hoy, un mal necesario, pero para él era una especie de resolver en forma medianamente eficiente todos los asuntos complejos, ¿no? Una burocracia dentro de una empresa, dentro del Estado, pero lo cierto es que la repetición, la rutina y el monopolio nuevamente que tiene el gobierno sobre todo el resto de los ciudadanos hace que lo que era burocracia y que se suponía que era algo que iba a ayudar, porque organizándonos era una forma de ser eficientes, lo que terminó siendo es un escollo para todos nosotros y que lo padecemos a diario. Yo no puedo arrancar el programa sin estar tan enojada para que en pocas horas enterarme de tanta burocracia, de tanto impedimento al ciudadano, con cosas que han pasado en menos de 24 horas. Hace un ratito hablaba con una empresaria, una pequeña empresaria, que son los que realmente sostienen a este país, que son los que pagan impuestos, que son la base de este sistema, y me dice, ¿tú sabes lo que pasó en el Valle? Digo, no. Me dice, primer fin de semana, básicamente, que se ha abierto todo, que la gente puede disfrutar, puede salir. ¿Qué piensan que pasó? ¿Qué piensan ustedes que debería haber pasado? ¿Y qué piensan que pasó? Lo que debería haber pasado es una posición ética que debe tener un gobierno, pero sobre todo la gente que compone el gobierno, porque no estamos obligados a obedecer ni leyes ni mandatos injustos o inmorales. Y esto hay que decirlo. Es inmoral, no es ético que un gobierno salga a perseguir a los ciudadanos, ciudadanos que no están robando, no están haciendo nada ilegal, que no, lo único que quieren es trabajar y es salir adelante. Es la única forma que nosotros vamos a poder contribuir con sus impuestos que los mantienen, Comegenes. Sí, Eduardo. No solo quieren trabajar, necesitan trabajar. Exacto. Necesitan salvar sus vidas. A este punto, a esta altura, es salvar su vida, salvar los puestos de trabajo, salvar su medio de subsistencia. Al final es salvarnos todos. ¿Qué pretende el gobierno mandándole inspectores de todo tipo? Otra persona me dice, esto parecía una organización tipo SWAT. O sea, ¿qué piensan que van a hacer?
O sea, Operativo les hicieron, me imagino. operativos Operativo, por todos los negocios, mandándole inspectores de la Caja del Seguro, que si los talonarios, que si los empleados, que si los impuestos. Señores, déjennos en paz. O sea, déjennos trabajar, porque es la única forma que tenemos para salir adelante. Pero Irene, el dueño de la pizzería es el culpable de que la Caja del Seguro Social esté colapsando. Bueno, ni el ¿no? dueño de la pizzería, ni el dueño del taller mecánico, ninguno de las personas que han sido auditadas. Pero es que ¿en qué cabeza cabe que después de un año de pandemia tengamos que estar atendiendo a unos burócratas que nos vienen como el comején a comer lo poco que tenemos, en vez de dejarnos trabajar? Cuando se estabilicen las cosas, bueno, por ahí pueden ser más piquis y te pueden ir a empezar a buscar la quinta pata al gato o el pelo al huevo, pero no estos momentos son de apoyo, de solidaridad. De esta solidaridad habla el gobierno. De esta solidaridad no tienen vergüenza, no tienen ética, no tienen compasión, no tienen empatía, no tienen nada. Lo único que tienen es afán de joder a la gente que lo único que quiere es trabajar, es ejercer sus derechos individuales en paz, sin molestar a nadie. O sea, yo no entiendo, pero realmente estoy indignada con lo que ha pasado y con lo que sé que millones de momentos parecidos o similares pasan en todo momento, en todo el tiempo, mientras se ha ido abriendo la economía, que esta no es forma de abrir. Esto es decir, te abro, pero en verdad te estoy cerrando. ¿Cuál es el ejemplo para los que vienen atrás? Para eso no abro. ¿Y quiénes son los que al final la tienen que pagar? Pero bueno, los empleados. Recursos, los empleados. Irene, siempre existe la posibilidad. Mira, nosotros tuvimos dos encierros, básicamente en el 2020. Entonces, existe la posibilidad de que hay un tercero. Nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro y si los casos se van a disparar. Y como aparentemente la única solución que hay para los burócratas es cerrar todo, hacer un lockdown, entonces, aunque hayan vacunado a cierto porcentaje de la población, puede haber otra subida en casos y en muertes. Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar a vivir nuestras vidas? ¿Cuándo vamos a dejar a la gente comenzar a trabajar? Pero si tú tienes en el horizonte dentro de 2 meses que te van a cerrar de nuevo, ¿para qué abrir? Sí. Es que al final de camino lo que ellos quieren demostrar es su autoridad. Quiero dividir ahí. Una cosa es cerrar, porque bueno, la enfermedad y el lockdown y las vacunas, ese es un tema de salud. Pero otro es que una vez que abriste, no puedes ir a caerle encima a la gente, porque la gente se está rebuscando como puede. ¿Cómo pretenden de que uno esté impoluto, súper clean, que esté perfecto, que tenga todo al día, cuando hace un año que no puede trabajar? Demasiado que se están arriesgando a abrir una empresa, traer gente y darles algo para que puedan comer, para que esa gente pueda poner un pan en su plato, porque, a ver, esos empleados, no son empleados muy con muchas calificaciones o skills o demás. Es la gente por ahí más humilde, la que más ha sufrido y la que menos, por ahí, esa gente que ha estado suspendida porque no estaba dentro del Estado, porque por supuesto, los que estaban en el Estado, sí, ellos han seguido como si nada en su burbuja. Entonces son varias cosas que nos han pasado en estas 24 horas y ahora ya los dejo. Una es esa. La segunda es hablando del Estado. Resulta que van y le imponen mediante ley a los colegios particulares cómo tienen que cobrarle a la gente. Yo entiendo la situación del otro lado de los padres, pero ¿saben qué? ¿Por qué se mete el gobierno? A la larga o a la corta, los padres pueden presionar, pueden salir, pueden irse, pueden boicotear. O sea, las soluciones de mercado no son todo lo rápido que pudieran ser, pero al final llegan. En cambio, así, interviniendo al Estado,
¿no? Porque dicen, los colegios están abusando porque estuvieron un año y hay que ser solidarios. Bueno, yo les pregunto al gobierno, ¿qué tan solidarios han sido ellos? Porque ponerle un precio máximo al gobierno equivale a ponerse ellos un precio máximo en su salario. ¿Alguno se lo descontó al final? ¿Tanto cacareo? ¿Se lo descontaron? Entonces, ¿por qué ellos no empiezan por ser ellos los solidarios? Ellos que estuvieron trabajando todo el año, cobrando sus impuestos, cobrando como si nada, ¿no? Su salario, perdón. Y entonces resulta que ellos tardaron, ¿no? Legislatura va, legislatura viene. Eso nunca vio la luz del sol, ¿no? Ser solidarios ellos, rebajándose sus salarios y demás. Pero ahora resulta que el salario de los colegios, que finalmente es la cuota que ellos cobran, a ellos sí hay que ponerle, porque los colegios no son solidarios. Pero vamos, señores, no se puede vivir con esta doble moral. Y el tercer caso es la ley que ayer, a último momento, llegó así, como despertó del sueño de los justos sin que nadie se enterara. Y entre... Blancanieves, ¿cuál es la que le da el beso el príncipe? Blancanieves. Bueno, sí, a Blancanieves le dieron el beso estaba ahí y de repente salió una ley que nosotros, voy a hacer referencia porque nosotros en el anterior programa justamente hablamos de eso, de la posibilidad de que hubiera una vía, un escape, una salida ahí para la agricultura, para la gente, para los emprendedores, en este mundo grande que es el mundo del cannabis. Ahora bien, para los que no se han enterado, básicamente le voy a decir dos cosas. Primero, una ley que ya iba a tercer debate, que normalmente cuando uno ya va a tercer debate viene con casi todo arreglado y se le ponen 2 o 3 cositas, resulta que le metieron tantas modificaciones que yo les voy a contar lo más importante. Lo más importante es que solamente 3 empresas van a poder tener licencia hasta el año 2032 y cualquier empresa que se la rife, que se la quiera rifar, va a tener que poner $150,000 que no son reembolsables. Díganme, ¿en qué mundo pretenden estos señores de que cualquiera que quiera invertir en este país va a poner $150,000 a riesgo de que no lo pueda recuperar? Los amiguitos. Bueno, los amigotes, ¿no? Los amigotes del gobierno. Ni siquiera los amigos del gobierno, porque el gobierno debe tener más de 3 amiguitos. Entonces, bueno, los únicos que van a someter los 150,000 son los que van a eventualmente a saber que se van a quedar con esas licencias. No me quiero meter en ese tema porque no es el tema de hoy, pero lo que quiero decir es que si esta es la forma que ellos piensan que este país sale adelante, bueno, están muy equivocados y a mí me da mucha pena porque ciertos sectores, digamos, por ahí donde estamos nosotros, qué sé yo, dando vueltas aquí alrededor, cada uno se la va a rebuscar. Normalmente uno tiene por ahí ingresos de inversiones afuera, uno vive de salarios de afuera y no vive aquí, o sea, vive aquí físicamente, pero en verdad tiene ingresos afuera y vive cómodo aquí en el trópico, etcétera. Pero ¿qué pasa con la gente que va a necesitar empleos, con la gente que quiere emprender? O sea, digamos, hay que esperar hasta el 2032 para ver si el mercado funcionó o no, para ver si se pueden estos señores dignar, darnos una licencia por algo que, a ver, no tenemos que pedir permiso, es trabajo, no le hacemos mal a nadie. No, es que, yo creo que también... Yo te preguntaría, ¿en algún lugar del mundo han tomado esta vía para el cannabis medicinal? No sé, porque no creo. Pero... Digo, en algún lugar del mundo podrás encontrarlo quizás porque hay otros países más bananeros que Panamá. Pero, no sé, pero estamos llegando al top de los bananeros. Pero a mí sí me enferma, o sea, es ubicuo en Panamá encontrar, dije, bueno, pero es que en tal lugar lo hicieron. Ah, bueno, pero es que en tal lugar estamos imitando los mejores países del mundo a cada rato. O sea, tengamos criterio propio, por Dios, por favor, tengamos orgullo y tengamos ¿sabes?, respeto por nuestros propios criterios y cometer nuestros propios errores y nuestros propios aciertos. A mí me impresionó de sobremanera que lo hayan puesto por escrito en esa... yo sé que es cannabis pero al final es burocracia también, ¿no? Y me ha impresionado que, bueno, y serán 3 licencias por 11 años mientras se prueba a ver cómo va la cosa.
esas no son las palabras exactas porque no las voy a buscar, pero casi exactas. O sea, de verdad, ¿quién se cree eso? O sea, ¿es tal el nivel de incapacidad o son florecitas para tapar el hecho de que... No, mira, yo creo que el tema también hay que estar claro. O sea, tú ves, por ejemplo, lo que pasó con el tema de las certificaciones médicas. Cuando les conviene, rebajan las calificaciones. Cuando les conviene, rebajan los requisitos para los amiguitos, los familiares y los comerciales que están cerca. Pero cuando se trata de un pequeño empresario, lo persiguen, lo hostigan, buscan que cumpla más allá de lo que le corresponde y quieren hacer el espectáculo de que mira ese incumplidor, ese malvado. Insensitivo. Insensible, malvado de todo. Pero ellos mismos son perfectos, ellos mismos no están por encima de la crítica, ellos mismos se preocupan solo por ellos. O sea, el problema, a mi juicio, y lo he mencionado en otras ocasiones, esto es básicamente hacer un show, hacer un espectáculo para engañar a tontos y para cumplir con compromisos políticos. Pero en realidad no les interesa en muchos casos. Y no hablo solo del gobierno, de todos muchos de los políticos, es hacer su espectáculo y sus beneficios políticos personales. Eso es lo que quiero debatir. Eso es lo que quiero debatir. O sea, y se lo preguntaba anteriormente. ¿Es simplemente una ilusión de entender y de creer que simplemente... Es intencional. A mi juicio es intencional. O es intencional o es maldad y maleantería, ¿no? Es maleantería. ¿A quién no le duele, Irene, a quién no le duele 150,000? Tú preguntabas, ¿a quién no le duele 150,000? Bueno, a alguien que vale, yo no sé, 83 millones. 83 millones, entonces bueno, voy a apostar 150,000 si esto me sale bien o no me sale bien. Como si fuera lotería, pues. Y le va a salir bien porque no tiene competencia y entonces por lo menos recupera los 150,000 y quién sabe mucho más. Sí, así que al final... Eduardo, las excusas que están utilizando de que vamos a cerrar esto por 10 años porque vamos a ver cómo nos va con el malvado cannabis. No. ¡Puta madre! Hay ejemplos por todo el mundo, por todos los Estados Unidos, por todo. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Así que ese cuento de que vamos a ver porque el cannabis es peligroso y hay que tener mucho cuidado. Pura paja. Lo que están haciendo es cerrándole el mercado a la demás gente, inclusive a la gente chiquita se lo cerraron por completo. Pero ¿no? Si ese es el criterio, ¿no sería mejor que abrieran a 100, 200, 300 licencias? En un año saben perfectamente si esto funciona o no funciona. Exactamente. Pero es lo que está diciendo Edward. Ellos lo que están buscando es acomodar a los amiguitos y esos 3 o 4 o 5 están seguros de que les va a ir súper bien porque son los que van a controlar, va a ser un monopolio. Son 3, ni siquiera son 4 o 5, son 3. O sea, es un mini monopolio. O sea, lo más descarado la excusa ridícula de que vamos a amarrar esto por 10 años porque es cannabis y la marihuana. ¡Ay, qué miedo! No me jodas, por favor, hoy en día. Exacto. A ver, yo voy a preguntar lo siguiente. Si da tanto miedo, ¿no? ¿Qué garantiza que el Estado nos cuida cuando no nos ha podido cuidar de la pandemia, no nos cuidan las calles, que tenemos que sufrir la delincuencia, no nos cuidó con el dietilenglicol, o sea, no nos cuida con la justicia, no nos cuida con las escuelas, no nos cuida con... No cuida la Constitución. Entonces, a ver, ¿dónde está? Irene, vamos a hacer el revés, a ver la burocracia esta si funciona. ¿Dónde el gobierno, no en general, todos, el Estado, dónde nos soluciona? A ver, veamos, ¿dónde nos soluciona? ¿Qué la respuesta popular del momento es en la oficina de pasaportes, ¿ok? Entonces, trabajan bastante bien, la verdad. Sí, pero ¿sabes por qué te impresiona? ¿Sabes por qué te impresiona? Te impresiona, lo hacen rápido, lo hacen bien, lo hacen como la empresa privada. Exacto. ¿Me explico? O sea, eso ya se hace, ya se puede hacer, no necesitamos al Estado. Nada más porque no lo sé, ¿no? ¿En cuánto tiempo lo hacen? Bueno, la verdad es que... De un día para otro y con bastante buena atención. Yo te voy a decir algo. Yo mi último pasaporte lo saqué en 40 minutos. Es decir, no te quiero decir que está mal. Lo que te quiero decir es que eso no es ejemplo. Es decir, están haciendo al final lo que corresponde. ¿Ok? Están haciendo lo que corresponde. Entonces, pero en general, tú puedes decir que de 100%, digamos que una oficina
que tampoco es un estándar mundial, porque hay otros estándares, 40 minutos o 20 minutos, entonces, digamos, lo hace bien. Entonces, ¿qué porcentaje es eso versus todo el resto de malas cosas? Porque al final lo que importa es en donde se supone que el gobierno está para algo, para la salud, para la educación, para la justicia, para la seguridad. En esos 4, yo pregunto, ¿es eficiente? ¿Es bueno? ¿Nos garantiza esos derechos básicos? Y si no lo garantiza, ¿qué les hace pensar que ahora sí, con el cannabis, nos va a garantizar que Te tengo una anécdota. el jamón que entregan Te tengo una anécdota. Te tengo una anécdota, porque en realidad si tú te pones a analizar la burocracia, no todo es igual. Es decir, hay cosas malvadas, hay personas malvadas, sí, hay trampa y hay todo eso. Pero lo que también hay, y lo hay mucho más, es una increíble ineficiencia, una letargía. Total. Y un montón de cosas que no se tienen que ni hacer, pero que se hacen. Bueno, y en realidad porque, bueno, tienes 3 veces la cantidad de empleados. Hoy escuché una anécdota en un sitio de construcción muy interesante, no puedo mencionar, por supuesto, nombres ni nada. Estábamos en un carro, el dueño del proyecto, un gerente de proyecto y yo, y estábamos yendo a ver unas obras y dice... venía un camión en contravía dentro del proyecto con 3 muchachos adentro del tractor y le dice el técnico al otro, esos son de tal empresa, una empresa constructora. ¿Y tú cómo sabes que esos son de ellos? No sé qué. Bueno, es que cuando tú ves 3 personas en un camión remolcador, que obviamente no lo necesitas, es porque eso es del sindicato. Claro. Y el sindicato necesita abulta a los empleados que necesita contratar por las razones que los va abultando en los lugares y en las tareas que no son de alta urgencia, son los más ineficientes. Sí. Y entonces los van poniendo ahí, entonces hay un costo. Comienzas a entender los sobrecostos. Los sobrecostos no es nada más que alguien se lleva $1 millón debajo de la mesa. El sobrecosto es todo lo que estás abultando detrás de un gigantesco y letárgico coloso que tiene de todo, botellas por cajas y por edificios y todo lo demás. Entonces, eso es lo que hay que desmoronar y eso yo no sé cómo se desmorona de un día para otro, creo que no se hace. Sí, lastimosamente. Pero aprovechando lo que está diciendo. Un camino trazado y tú lo vas haciendo de a poco, pero el camino está, la meta está, el faro, la meta está señalada. Entonces tú de a poco lo vas haciendo. Mira, el problema es cuando eres pragmático, ¿no? Que les encanta decir que son pragmáticos y no tienen idea de lo que es ser pragmático, porque ser pragmático es ser una veleta, que tú vas para donde va el viento y terminas no yendo a ningún lado. No puedes ser pragmático, tienes que tener ideología. ¿Por qué? Porque la ideología es la que te marca el camino. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Quieres hacer un país abierto, competitivo, fuerte ante el mundo, que sea ejemplo en el mundo? Que Panamá lo era. Entonces, pero si traduces pragmático a buen panameño, juega vivo. Bueno, yo ni siquiera quiero hablar de eso, ¿no? A mí me da risa cuando me dicen, yo no quiero filosofar, yo soy pragmático. Pero a ver, si tú no tienes una idea que te gire, si tú no tienes una idea, en tu cabeza va a caer cualquier cosa. Tú tienes que tener ideas que te refuercen o ideas que tengas que desechar. O sea, no hay nada más práctico que una buena idea. Pero eso cae como patadas en esta gente que piensa que están sentados ahí por el designio de Dios. Y en verdad, lo que han pasado es que se compraron voluntades y por eso están sentados ahí. Mira, pero son tan vecinos como nosotros, ¿sí? Y, digamos, la diferencia con nosotros es que nosotros no le decimos a la gente lo que tiene que hacer. No queremos decirle, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer con su vida. Pero que venga mi ex vecino a decirme a mí cómo tengo que vivir mi vida, por favor. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Un pase mágico el día de la votación. Realmente es inadmisible. No hemos ni hablado de la nueva comisión para conseguir inversiones, ¿no? Exacto. Por decreto. Así. Mira, pero mira, voy a aprovechar lo que plata. Sí, ¿cómo es? ¿Plata? ¿Así? Boom. Ya viene la plata.
Primero necesitas el árbol de plata y después Exacto. tienes que hacer eso. Ahora, Viene- mira, Necesitan ahora las yo te iba a comentar- instituciones, ¿Puedo las puedo decir algo instituciones bien? que están ahí, todo el mundo va a invertir, tanto local como extranjero. Van a invertir porque no necesitan una persona que atraiga inversiones, necesitan un marco institucional adecuado. Así es. y de No regular. necesitan magia. Exacto. Sí, perdón, Cedeño. Sí, mira, yo lo que iba a comentar, en la línea de lo que había dicho Eduardo hace un rato, otra anécdota de más o menos en ese mismo estilo, para ver lo que es la mentalidad que se va creando a nivel burocrático. Me comentaba una persona hace años con el tema de las licencias, antes de que, ojo, otro de los lugares donde se ha mejorado un poquito la eficiencia y un poco más serio. Pero bueno, cuando lo manejaba directamente el tránsito y había todo este tipo de filas interminables y demás, esta persona está haciendo su fila y al estar haciendo su fila se empieza a quejar, un extranjero, de que, oye, ¿qué pasa aquí? Que esto tarda tanto, no sé qué. Y una de las personas que está en la fila le dice, oiga, no se queje tanto, no grite tanto, que le van a pasar la factura. Y el tipo dice, no, no me pueden hacer nada. Siguió quejándose y cuando finalmente lo fueron a atender, después que la empleada se fue a comer la empanada, se fue 45 minutos, regresó con la chicha y todo el cuento, ¿no? Al final le dice, no encontramos su licencia. No, pero mi licencia estaba aquí, me confesó. No la encontramos, va a tener que regresar. El tipo tuvo que regresar 3 veces al tránsito a buscar licencia. ¿Por qué? Porque le pasaron factura, porque se atrevió a quejarse frente a los otros usuarios, porque los otros usuarios estaban sometidos, calladitos, mientras la otra comía la empanada, se iba media hora y los trataba como si fueran prácticamente basura. El tema es lo que, y hago este comentario porque esto es un tema de control. ¿Sí? Este es un tema de mandar, este es un tema más que todo, ojo, más que todo de amedrentar. No te atrevas a quejarte, no te atrevas a comentar algo en contra, porque te vamos a pasar la factura. No te equivoques. Y por eso yo discutía y que hacía mi opinión cuando lo comentaba Fulo, que es que muchas veces están bien intencionados. A mi juicio, la gran mayoría de veces no están bien intencionados. Esto es un tema de, vuelvo y le digo, de lograr temor de parte de la población. Ojo, no solo estos, todos los gobiernos tienen esa tendencia, todo en el Estado muchas veces tienen esa tendencia. Precisamente, ¿por qué? Porque nosotros estamos piensan ellos, nosotros estamos por encima de los consumidores, estamos por encima de los que nos dieron la oportunidad de entrar a dirigir el país. Y hay del que se queje, hay del que nos critique, porque eso se paga y se paga caro. Fíjate el tema es precisamente lograr que las personas puedan expresar su opinión y que pierdan el miedo. bueno, Ellos tienen todo el derecho a que los atiendan. Ellos claramente No tienen son por qué nuestros sentirse- jefes. Exacto, y no tienen por qué sentirse honrados de que yo voy a la oficina y que la otra me ponga a esperar 45 minutos porque se está comiendo la empanada. Es un irresponsable. ¿sí? Y los que están por encima de ella lo saben y no les importa. Sí, bueno, pero fíjate que hay un dicho por ahí, ¿no? Que dicen, bueno, el poder que tienen las multinacionales, el superpoder que tienen las empresas, los CEOs de una multinacional. Yo les digo, tiene más poder un minúsculo y oscuro burócrata que está metido en una oficina por ahí sin luz ni nada, pero que tiene el sello, Sí, tiene un mucho burócrata más con sello. Lo poder. sabe y te lo Tiene dice. mucho más poder y lo sabe que el CEO de una multinacional. Es más, una empresa de estas, ¿cuál es? ¿Qué tiene que hacer todo el tiempo? Estar validándose frente al mercado. Si los clientes no le compran, ¿no? Esa empresa cae. Entonces, se debe a su gente, se debe al mercado. Ahora, el burócrata, ¿a quién se debe? Al político de turno, por 5 años, 4 años, 6 años, no sé, el tiempo que dure cualquier gobierno, en cualquier parte. El burócrata ese que tenga el sello, con lamerle la suela al tipo que lo trajo, ¿no? Sí lo Va a saben estar mucho. ahí, va a tener poder y va a tener mucho más poder porque con ese sellito, como están haciendo del fin de semana, pueden cerrar un negocio. Entonces, ¿quién tiene más poder? ¿Quién tiene más poder? Entonces, eso es la burocracia. Y eso es lo que nos ahoga, eso es lo que nos impide crecer. Y si no hacemos algo con eso, ¿cómo vamos a salir adelante? Los escucho. Uf, yo estoy muy negativo en con este país, especialmente
no quiero mencionar nombres propios de gente ni nada, pero yo no veo, mira, yo veo que las cosas están poniendo peor. Yo no pensaba que se podían poner peor de lo que sucedió con Varela, porque ese fue un gobierno buenista, un gobierno progre, todo era felicidad y alegría y gastadera y etcétera, etcétera. Yo no pensaba que se podía poner peor, pero ha sucedido. En verdad, yo voté por Nito, lo voy a decir, yo voté por Nito y pensando que necesitamos un cambio y esta gente, PRD, cuando viene a vainas de economía, saben lo que están haciendo. Pero aparentemente la gente que sabía de economía les lavaron el cerebro en el PRD, porque yo no veo coherencia, no veo nada. No veo nada y no se quitan del camino. Pero por eso es que Martinelli iba a ganar el 2024 con 70% de votos. Y pueden escribirlo ya, va a ganar con 70% de votos. Sí, bueno. Yo no quisiera meterme en un tema tan político y tan partidista, porque en verdad aquí nosotros mejor que discutamos ideas y no personas, ¿no? Sí, mira. Pero acá justamente lo que tenemos que discutir es, bueno, ok, ya tenemos claro que la burocracia es un cáncer, es un comején que nos está carcomiendo la vida, nos carcome. Fíjense que en el Doing Business, que es un poco un índice que de alguna forma mide la burocracia, ¿no? Porque mide qué tan fácil o qué tan difícil es hacer negocios, y los mide a partir de cierta metodología que es medir pasos, digamos, pasos para conseguir una licencia, pasos para construir, bueno, digamos, mide en alguna forma la burocracia. Panamá, hace 15 años, estaba 80 puntos arriba de lo que es hoy. Eso es un indicador real, concreto, para mirarnos ahí. Es decir, ¿qué ha pasado en estos últimos 15 años que hemos descendido tanto? ¿Qué pasó? Sí, Edward, y después Cedeño. Eso es eso es en dos direcciones. Puede no haber pasado nada, aunque algunas cosas pasaron. Pero también puede ser que el resto del mundo o los que estaban abajo han decidido mejorarse. Entonces tú te tienes que medir con tus vecinos del planeta, no con tus vecinos de al lado nada más. Es decir, tú te puedes quedar sin dañarlo nada y quedarte atrás igual, y quedando más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Y eso en parte puede ser lo que está pasando. Pero bueno, Sí, Cedeño. Mira, yo creo que hay un tema también que hay que estar claro. Hay una cantidad de puestos, hay una cantidad de divisiones dentro de, inclusive de muchos ministerios, que ellos mismos saben que no están haciendo nada productivo. Ellos simplemente han mantenido departamentos inclusive y grupos dentro del mismo ministerio haciendo prácticamente nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen un listado de gente que quieren nombrar, estamos hablando de todos los gobiernos, de gente que quieren nombrar y consideran que no quieren perder esos puestos. Entonces, hay que estar claro de que cuál es la prioridad para cada cual. La prioridad para un pequeño empresario, especialmente, y por un empresario en general, es ser más eficiente y lograr más con menos. Para ellos, lo más eficiente es meter cada vez más personas dentro de la burocracia, porque para ellos son más personas que los ayuden para sus votos, para los congresos de su partido, etc. Entonces, hay que estar claro de que nosotros lo vemos de un punto de vista, ellos lo están viendo desde otro. Uno. Sí. Dos, tenemos también una situación de que ellos saben muy bien que la ciudadanía está consciente de lo que está ocurriendo. El tema es que ha habido una actitud bastante pasiva y ellos miden mucho eso. Dicen, vean, ¿hasta qué punto yo puedo ser más irresponsable o no? ¿Y qué tanto va a reaccionar la población? Pero lo más importante de todo esto es lo que comentaba Edward. Tú tienes que compararte con el resto del mundo, tienes que compararte con tus vecinos. Si tú no te comparas, tú piensas que estás en tu burbuja con los dragones, al lado de los pajaritos que vuelan, estás viendo otro tipo, los unicornios y demás, y tú piensas, aquí no está pasando nada. Y peor todavía, si eres una persona que está dentro del Estado y has estado dentro del Estado por mucho tiempo, porque
ya tu mente se ha adaptado a decir, no, es que yo vivo perfecto, la gente que está cerca de mí vive perfecto, aquí no está pasando nada, no te está pasando nada a ti, pero está pasando a los demás. El punto final es que los pequeños empresarios en Panamá han ido sufriendo cada vez más una cantidad de regulaciones excesivas, una mayor cantidad de controles, porque lo que se está buscando, reitero aquí, es control y poder. El problema es que entre tú más control y poder logras, menos libre es la persona para desarrollar su negocio y peor le va, a menos, ojo, que esté buscando las empresas sumamente grandes que pueden tolerar ese tipo de situación y que son las personas y de las empresas grandes con las que muchas veces ellos quieren hacer negocio. Y por eso es que van hacia la mentalidad de enclave. Vamos a llevar esto allá, va a haber estas X cantidad de empresas súper grandes que pueden aguantar toda mi corrupción, que pueden aguantar todo lo que yo haga, porque su espalda financiera lo aguanta. Y ojo, el pequeño empresario, ese no me interesa. En muchos casos eso es lo que piensa el burócrata. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es que ese pequeño empresario baje a la pobreza y ese pequeño empresario tenga que depender de ellos con limosnas, tenga que depender de ellos con el saco de cemento, con el zinc y etcétera. Sí. O sea, que no nos equivoquemos. Para el burócrata, lo mejor que puede ocurrir es lo que está pasando. Sí. Dos cosas ahí les quería comentar, ¿no? Uno es la relación entre la burocracia y la corrupción, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón, congresos contra la corrupción, qué oficinas contra la corrupción, qué denuncia contra la corrupción, qué talleres contra la corrupción. Y una de las cosas que fallan es que la ven la corrupción desde el punto de vista de ex post, es decir, una vez que se juzga o se analiza después de que se hizo. Entonces, todas las medidas son tendientes a castigo, a censuras, a prohibiciones, a más controles, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién controla al que controla? ¿Dónde pones al final, no? Porque esto es una cadena hacia arriba, bueno, yo voy a controlar a este, pero a mí me tienen que controlar. Entonces, es una cadena infinita de burocracia. Lo que nunca hacen estos burócratas a los cuales se les pagan suculentas consultorías para que den su advice es que nunca lo van a decir, porque al final todos estos viven de lo mismo, que son de los impuestos y es un revolving door, ¿no? Van y vienen, no salen del gobierno, hacen consultoría, terminan la consultoría, regresan al gobierno y es un sinfín que nunca acaba. Nunca lo van a decir que la corrupción se acaba de una sola vez cuando se termina con la burocracia. ¿Por qué? Porque como hablábamos antes, ese señor chiquitito que está ahí, que tiene su sello poderoso, ¿no? Es una posible vía de corrupción. ¿Por qué? Porque, hey, desde los 5 dolitas, ¿no? Salgo de este trámite, hasta los millones de dólares que hemos visto con empresas ex famosas, ¿no? Que por toda Latinoamérica, que la gente inmediatamente, rapidito, la gente es muy también de juzgar rápido, y con esto no quiero exonerar a todas esas empresas, porque los empresarios son corruptos y por eso existe la corrupción y por eso existen los funcionarios corruptos. No, las empresas van a ser corruptas, los empresarios pueden ser corruptos porque se ven obligados mayormente se ven obligados a atender al oficial de turno, a pagar por debajo de la mesa, a pedir una licencia por debajo de la mesa, ¿sí? O sencillamente... El tema de fondo es que hay que pasar debajo de la mesa. Ese es el tema de fondo. Pero justamente cuanto más burocracia tienes, más posibilidades de corrupción la tienes. Por eso es que los países que son muy ligeros en su estructura, ¿no? Que tienen una burocracia chica y, digamos, eficiente para 2 o 3 cosas que se supone que es para lo que está el Estado, que tienen otros principios como de gerencia pública, como en el caso de Nueva Zelanda. No pretendo que Panamá sea Nueva Zelanda, pero por lo menos que se empiecen a ver cómo son los sistemas burocráticos en otros países, ¿no? Para empezar a adelgazar
esa grasa enorme que se cae en este país, estamos hablando de la cantidad de funcionarios públicos y la cantidad de trámites que hay que hacer, ¿no? Entonces, digamos, si yo tengo 2 empleados para un trámite, tengo 2 posibles focos de corrupción, ¿no? Porque esto de que nadie tiene precio es mentira. Todos tenemos un precio, el asunto es encontrarlo. Entonces, vamos a pensar, si tenemos un trámite con 2 personas, tenemos 2 focos de corrupción. Si tenemos ese mismo trámite con 4 personas, son 4 sellos, son 4 posibilidades de focos de corrupción. Si tenemos 10, son 10 focos de corrupción. Entonces, tenemos mayor posibilidad, cuanto mayor cantidad de gente tengamos dentro de esos trámites, mayor posibilidades de que se generen hechos corruptos. Entonces, lo que hay que hacer es, ok, la burocracia es inevitable, ok, pero en vez de 10, vamos a poner 4. Y si en vez de 4 podemos poner 2, mejor. Claro, si me preguntan a mí, mejor que no exista ninguno. Pero bueno, digamos, estoy dispuesta a convivir con un sistema donde en ese trámite haya 2 o 4, pero no 10. ¿Por qué? Porque yo voy bajando las posibilidades de corrupción. Eso fue lo que pasó en Nueva Zelanda, que pasó de un país que estaba por los últimos lugares en temas de corrupción, por allá por los años 80, cuando dio el cambio con Ruth Richardson, que dio un cambio total en cómo administrar y generar todo el sistema burocrático estatal, lo mandó a principios de gerencia pública. Entonces, ¿qué pasó? Disminuyeron tanto las posibilidades de corrupción que finalmente hoy Nueva Zelanda está en el primer lugar, en el segundo, primero, segundo, en materia de transparencia, que es lo que nos falta a nosotros. Entonces, el tema no es un tallercito de ética, el tema no pasa por las mejores personas, porque hasta las mejores personas se las puede corromper. Todos tenemos un precio, el asunto es encontrar cuál. Sí, la transparencia no es una fila de personas transparentes. La transparencia es en procesos sencillos y de ir de punto A a punto B. A medida que el funcionario y el empresario se le simplifica todo, al empresario con malas ideas, con malas intenciones, o al funcionario con malas intenciones, así también se ve solo. Espérate, esto nada más pasa por mí. Pero aparte hay otra cosa. No, pero espera, Eduardo, porque al empresario no es que se le va a pasar por la cabeza, es que no va a tener motivo. No, pero exactamente. Yo sé que aquí Twitter criollo salta a decir, no olviden que los empresarios son mitad culpables y todo el asunto. Yo sé, la vasta mayoría de las personas son honestas, quieren ser honestas o quieren actuar con honestidad, pero como tú dices, hay un precio. Pero sí hay seres humanos malos y están en todos los puestos del mundo, ¿ok? Así que tarde o temprano va a venir un empresario que va a decir, yo quiero ganarme esto, digamos. Una licitación es lo más transparente posible, pero él quiere ganar. Entonces, él conoce a alguien y le va a tocar la puerta. Lo que quiero decir es que si eso solamente pasa por una persona y es un punto sencillo, entonces tanto el funcionario como el empresario tienen que entender que esa transparencia, hay demasiada luz brillando ahí, hay demasiada sencillez. Entonces vas mitigando cualquier posibilidad y va a ser más fácil conseguir juzgar a los que de todas maneras, por brutos o por malvados, van a querer intentar hacer algo malo. Pero a medida que tenemos ¿cuál es el número bárbaro que tenemos de funcionarios por ciudadano? Que es, creo que uno de los más altos de América, y de los procesos, o sea, ahí, no, olvídate. Tiene una cantidad de personas que son funcionarios públicos. He conocido empresas de otros países que están aquí establecidas únicamente para organizar licitaciones de temas gubernamentales. Y son expertos haciéndolo. Y el sobrecosto es parte de la realidad. El costo hasta lo sugiere el Estado. Entonces tú más o menos vas organizando todo y de vez en cuando te llaman a ti como local para ayudar o llenar un rol o lo que fuese. Y no provoca. La verdad es que, wow, es una... Es detestable. Sí, es detestable. Irene, tú que has estado gran parte de tu vida, creo que ha sido es reorganizar empresas y creo que hasta también gobiernos. Sí. ¿Cuánto costaría hacer un estudio que reorganice
todo el gobierno panameño. Y por lo menos, digo, porque yo pienso que debe haber países donde ya se conoce que ciertas prácticas son buenas y funcionan, etcétera, 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 y que te digan, ok, esto es lo que tienen que hacer y que lo cumplan. ¿Cuánto costaría un estudio? Mira, De el asunto es pero mucho todo, más simple, reorganizar no, todo. pero mira, es mucho más simple de lo que tú te imaginas y es una de las cosas que yo tuve el orgullo de participar, aunque en un rol menor, claro, en esa época estaba haciendo mis pininos, que fue las reformas de segunda generación que se hicieron en ese momento en Argentina, que fueron de la mano de Ruth Richardson, que ya había sido ex ministra de Nueva Zelanda y que lideró el proceso. Pero aquí en Panamá también se hicieron, y también se hicieron unas cuantas en América, aquí en América Central, de las cuales tuve el orgullo de participar. Yo aquí en Panamá participé en Panamá Tramita, Panamá Emprende, Panamá Compra, en la ventanilla única de comercio exterior. O sea, en Panamá se han hecho cosas. El asunto es cuando empieza a molestarle a los gobiernos o cuando directamente no le conviene al funcionario que te mandó a hacer la consultoría y después resultó que era un monstruo eso para él. Entonces, ¿sabes qué? Cajón. Yo te puedo asegurar que de consultorías tú puedes sacar de los cajones, ¿no? Históricos que hay en cualquier organismo dentro del Estado, y te vas a encontrar con consultorías que te van a decir exactamente lo que yo te estoy diciendo. O sea, no hay que inventar la rueda, hay que hacerlo y ya. Las consultorías depende mucho también de las organizaciones, ¿no? Tú agarras un ministerio entero, por ejemplo, como el MISI, y lo primero que dices es, a ver, vayamos con la ley, vayamos con los procesos, vayamos con las funciones, vayamos con las actividades que hacen. ¿Qué hace quién? ¿Y cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? Entonces tú, como consultor, lo primero que dices es, a ver, ¿y por qué esto le tengo que pedir permiso al gobierno? ¿O por qué el gobierno está metido aquí? Se elimina esta oficina. Punto, eliminada. ¿Tú qué piensas que va a hacer el tipo el afectado que realmente está a cargo de esa oficina? La engaveta, tira la consultoría, la tira por la ventana porque está peligrando su puesto. Pero créeme que Panamá ya tiene diagnóstico, consultoría, y en algunos casos se implementó. Por ejemplo, a mí, yo en ese momento, en el caso de Panamá Compra, por ejemplo, que fue en el 2006, esa época fue muy importante, por lo menos yo la viví así en Panamá, era muy profesional, y digo, dentro de lo que uno puede renegar contra el Estado, a mí me parecía que había funcionarios que eran brillantes, y uno dice, esta gente está en el Estado, a mí me sorprendía, y se pudieron hacer cosas, por ejemplo, en Panamá Compra, en su momento, era un portal que no te dejaba muy abiertas las cosas para que se pudieran producir chanchullos. A los pocos años, a mí se me caían las lágrimas cuando yo veía cómo con diferentes leyes se le metían al proceso, se le metían a las actividades, y al final, ¿qué es eso hoy? Hoy prácticamente es un portal de anuncios. O sea, no te contrae el proceso para que sea algo automático, fluido, del cual tú no te puedas escapar. Pero esto es muy burocrático lo que estoy hablando, y no es por ahí tanto el tema, porque el tema ya sería como el qué hacemos, que existe, sino más bien cuál es la línea, cuál es el faro. Es decir, si no entendemos ideas, no pragmáticos, ideas, si no entendemos que el foco de la corrupción es el excesivo dimensionamiento del Estado, entonces todo lo que hagamos está mal. Todo lo que hagamos está mal. Ahora, si entendemos que la corrupción se produce a raíz de un sobredimensionamiento del Estado, entonces ese es el primer paso correcto. ¿Lo estamos entendiendo? Sí. Entonces puede ser un proceso que te dure 10 años, puede ser un proceso que te dure 3, 4, 2, por ejemplo. Y está bien, pero lo vas haciendo. El tema es que si no se tienen las ideas, van a decir y van a hacer cualquier cosa. Justamente en la línea que a mí me quedó pendiente cuando hablaba Cedeño, era
que la gente va, ¿no? Porque hay un compromiso de parte del que está gobernando de turno a llenar con puestos de trabajo, con gente y darle participación porque le paga su Espacio político. campaña, ¿no? Ok, yo puedo convivir con eso, porque incluso fue una parte importante de cuando se hicieron de estas reformas que yo les contaba, ¿no? Había tanta gente dentro del Estado que había que ir, digamos, eliminándola, ¿no? Buscando el acomodo en la empresa privada, por ejemplo. Sí. Había varias formas, ¿no? Pero una importante, ¿cuál era? Era justamente que no molesten, no intervengan. ¿Saben qué? Que eso es básicamente lo que pasa en una monarquía. ¿Qué es lo que pasa en una monarquía? Uno mantiene un montón de parásitos ahí, ¿no? Que viven fagocitando también al pueblo, se dan la vida de lujo, pero ¿qué es lo que no hace el monarca? Los príncipes, ¿qué es lo que no hacen? Poder. Molestar. Exactamente. No el estorban. príncipe no te saca una real cédula para ir a inspeccionar tu negocio. Mientras que tú le pagues al príncipe, el príncipe vive la gran vida. Entonces, yo no estoy hablando de que una monarquía instalar, no estoy hablando de nada de todo eso, estoy hablando de que se entienda el concepto. Si hay que sostener 360.000 personas porque son incompetentes, porque son mediocres, porque son inútiles, porque el salario ahí les viene perfecto. Porque llevan la banderita el día que van a buscar los votos. Pues. ¿Saben qué? Yo no tengo problemas. Yo no tengo problemas con sostener a esos 360.000 y les pago gustosa. Pero que no jodan. Pero no estorbe, aparte. No vayan a molestar a la pobre gente que quiere salir adelante y abrió su negocio por primera vez después de un año y no puede trabajar en paz. Entonces, ¿tú quieres que yo te mantenga? Perfecto, gustosa. Voy y te pago tu chequecito, ven a buscarlo todos los 15. Pero déjame, como decía Diógenes, no me hagas, cuando le preguntaban qué quería que el sol, ¿no? Que no le hiciera sombra. Eso es lo que no quería, que no le hiciera sombra, que lo dejara actuar. Bueno, acá es lo mismo. ¿Qué es lo que le pedimos al gobierno? No nos haga sombra, que deje actuar. Sí, quería comentar también una cosa, de que dentro de la línea también de lo que hablábamos de las anécdotas y demás, me ocurrió también otra que te ilustra mucho el tema. Hace muchos años, cuando me tocó ser pasante como abogado, me tocó ir a buscar en X entidad del Estado una certificación y se mandó a hacer todo perfecto, se pagó y la certificación no aparecía. Pasó una semana, no aparecía, pasó 2 semanas, no 3. Tuve que hablar con el jefe del departamento de esa entidad. Le dije, ¿qué pasa con esta certificación? Ya mi jefe había llamado y él dice, mira que yo te voy a resolver. Cuando el jefe llegó me dice, ¿quién es que estaba tramitando esto? X, fulanito. Perfecto. Fulanito, ¿dónde está esa certificación? No sé, que mira, fulanito, no vamos a discutir. Esa certificación vale $70. Te la voy a descontar de tu próximo cheque si eso no aparece en 24 horas. En 24 horas apareció. Y después se confirmó de que el individuo en cuestión se dedicaba a estorbar, a perder la documentación, precisamente porque quería que le dieran dinero. Y ese es uno de los comentarios que siempre he hecho con respecto a la ineficiencia estatal. Mucha de la ineficiencia es, no encuentro, no sé, no me doy cuenta hasta que me den lo que yo estoy esperando. O sea, es una ineficiencia provocada por el mismo individuo. Y el tema es que eso ocurre, ¿por qué? Porque, como tú acabas de decir, hay demasiada gente haciendo un trabajo. En una oficina que se encargaba de esa certificación no podía haber 2, habían 5. Exactamente. Entonces el tipo dice, bueno, yo quiero redondearme algo. Yo puedo, tengo la oportunidad. Y como decía Edward, si son 1, ya saben quién es. Si son 5, hay duda. Entre más oscuridad hay, más facilidad es de echarle la culpa al otro y beneficiarme económicamente yo. Exactamente, ese es el punto. Entonces, si se entiende eso, entonces tendrían que hacerse ya los pasos, se deberían haber empezado en pandemia, ya que tuvimos un año todos, ¿no? Entonces tú le generas un marco institucional flexible, amigable a cualquier inversionista. A ver, un inversionista es un ser anónimo. Es un ser anónimo. Y el inversionista es
desde el tipo que decide ponerse sus dolitas y armarse una toldita ahí y empezar a vender chicha, ese es un inversionista, como la multinacional que se quiere instalar en el país. Las reglas tienen que ser neutrales, tienen que poder ser acatadas por cualquiera. No puede haber reglas especiales. Hay normas que seguir. Y en ese sentido, hay alguno que otro rol de supervisión y de asegurarse. Por ejemplo, hay que revisar un plano que contenga las cosas que tiene que contener. Y te daría risa saber que varias instituciones cuyo nombre no voy a mencionar tienen unos sellos especiales de goma, tecnología de 1923, que cuando los sellas y luego lo lees dicen, si no vimos algo no nos hacemos responsables. Entonces, eso existe, eso existe. Eso existe, no voy a mencionar la institución. La incapacidad total. Te lo apruebo, pero no te lo apruebo. Sí, exacto. Entonces, no te garantizo que no metí la pata y no se me fue algo. Así que cualquier cosa, la culpa es tuya. Exacto. Entonces, eso lo dice el sello y sabrá Dios. Sabrá Dios. Uno, pero a mí no me vas a demandar. Ajá. O sea, pero, bueno, exacto, pero sabrá Dios qué peso legal tiene ese sello y si lo han tenido que usar para defenderse anteriormente. Sin embargo, hay maneras de hacer esos procesos de forma diferente, ¿no? Y rápida. Tú podrías, como gobierno municipal, exigirle a un developer, a un desarrollador de un proyecto, que pague 2 veces o por un segundo set de ingenieros privados. En vez de pagar impuestos, pagas por estos ingenieros que revisan y ponen su licencia y reputación en nombre de que lo revisaron y que la cosa da. Entonces, 2 personas revisaron y cumple con el código. Por ejemplo, es una idea que se me ocurrió en los últimos 15 segundos. Pero cuando tú dices no estorbar, es que no tome 7 meses aprobar un proceso para hacer una construcción. Es que eso final, es una... Y así, para la empresa, todo tiempo es dinero. Siempre, es dinero. para cualquiera de nosotros, tiempo es dinero. Entonces, si una empresa tiene que esperar 10 meses, 12 meses para una evaluación, ¿no? De la que sea, dice, estoy 10 meses que tengo el dinero ahí parado y no puedo avanzar. ¿Qué es lo que hace la empresa? Se da vuelta, se fija cuál es el sello vulnerable, y por una 10ª parte de lo que le costaría tener el dinero paralizado esa cantidad de meses, sacó el trámite adelante. En unos casos va a ser algo que va a ser inocuo, pero en otros casos puede ser que el edificio te vuele porque tienes mal hechas las cañerías. O porque se te cayó. Entonces, ese es el problema. Que eso es todo lo que genera la corrupción. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos con un Estado totalmente sobredimensionado, con gente que no tiene las cualificaciones suficientes. Entonces, lo que hay que hacer es... exacto. Sí, hay requisitos que son necesarios para crear empleo. Exacto. Lo primero que tienes que hacer... No hay incentivo alguno para mejorar los procesos. No hay ningún incentivo. Al revés. Hace 12 años había departamentos de copias con un salón del tamaño de la sala de cualquiera, con una máquina copiadora de 1978 y una persona que era el jefe y el único que puede usar la máquina. Y así. O sea, hoy en día hay que entregar CDs en un ministerio con la información. CDs. Y no puede ser CD-ROM, tiene que ser CD y todo, o sea, porque no hay ningún incentivo. Pero no es que haya una infección pandémica de brutalidad, es otra cosa. Es un adormecimiento, no hay que competir, no hay que superarse, no hay que salir adelante. Hay que crear los empleos para el costo político. El incentivo no existe. El incentivo es para meter gente y que me dé más votos. Perpetuar este puesto. Entonces, cuanto más ineficiente seas, más tiempo vas a pasar en ese puesto, ¿entiendes? Porque no dependes del favor del público, como depende un empresario, que depende del favor del público, que le compra o no le compra sus productos y servicios. Acá es al revés, depende del favor del funcionario y el funcionario mayor. Y el funcionario mayor depende de que éste le vaya con las pancartas y que le vaya a la banderita. Exacto. Tocando la puerta para pedir voto. A dar su discurso político. Entonces, ese fulano no sirve una mancuerna que es muy difícil de romper. Pero el asunto es que acá han pasado varias cosas este año, que evidentemente los políticos no se enteran, ¿no? Pero nosotros por ahí sí nos enteramos. La primera es que hubo una pandemia y que esa pandemia
puso varias cosas en blanco sobre negro, ¿no? Más allá del autoritarismo y de todas las cosas que expuso, una de las cosas que expuso es que no necesitamos tanto al gobierno como parecía. Acá pasó algo, tuvimos un año que no pasó nada. Así, estábamos todos encerrados, pero lo cierto es que seguimos teniendo luz, seguimos teniendo internet, seguimos comiendo, o sea, ¿dónde estuvo el Estado en todo eso? Entonces, esa es la primera. Ya nos damos cuenta que no necesitamos tanto al Estado. Tampoco, por suerte y gracias a Dios, y espero que quede como precedente, que los famosos viajes internacionales, que yo me los tengo que aguantar en Facebook y mirar ahí a todos estos ineptos, mediocres y pobretones limpios que viven viajando alrededor del mundo gracias a nuestros impuestos, hay que decirlo. Entonces uno tenía que ver ahí en las hermosas fotos, ¿no? De todos posando, estoy trabajando. ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Pifiando. No tienes que trabajar, porque el trabajo, si lo tienes que hacer, es acá local, porque para eso se los eligió. Si se va a hacer un curso afuera, perdón, eso lo deberías haber hecho antes de acceder al puesto, ¿sí? O si no, no lo vas a hacer a costa de mis impuestos. Si no estás capacitado para eso, fuera. Entonces, esa es una de las cosas que puso en evidencia que todos estos viajes, seminarios y todo esto que estábamos pagando, ¿no? A los módicos 600, 700, 800 dólares diarios de viáticos, no son imprescindibles. Entonces ahí vamos a empezar a recortar. Pero lo más importante es que no vamos a regresar nunca más a cómo las cosas se estaban comportando. Entonces hoy por hoy es mucho más fácil migrar capitales, migrar, digamos, la producción sin moverse físicamente. Tú hoy puedes tener una empresa que acá se hizo leña, tú la cierras aquí, la levantas en otra jurisdicción amigable y ¿quiénes son los que pierden? Tú no vas a perder, tú vas a seguir generando tu ingreso, pero va a perder el país porque se queda sin consumo y se queda sin empleos. Entonces, eso es lo que el gobierno tiene que evitar. Perdió un año de tiempo en hacer las grandes reformas que tenía que hacer. Reforma laboral, reforma fiscal y desburocratización. Yo lo vengo diciendo desde el 8 de marzo del año pasado. Cuando una oportunidad de oro. 2020 una oportunidad de oro. Fue una oportunidad de oro que claramente ellos no vieron y no creyeron. No les importaba, no la querían. No creen en eso, no creen en eso, no creen en eso, no creen en eso. El asunto es que van a tener que empezar a creer cuando vean cómo las cosas van a comenzar a sucederse aquí, cuando la gente no tenga a dónde ir a trabajar y la gente realmente empieza a empobrecerse. Porque, a ver, no van a venir empresas de la mano de un gestor de inversión, no van a venir. Va a venir, ¿qué tipo de empresa? Que era lo que hablaba antes. En clave. La gente buscando... Clave, las empresas grandes que van a hacer negocios especiales. Los demás no les va a interesar. No, los primeros que van a llegar son buscando baratillos. También, claro. En bienes y raíces. De hecho, yo creo que ya están llegando. Bueno. Llegaron antes, están y seguirán llegando. Estaban antes de la pandemia, yo creo que por ahí vuelven, porque si antes de la pandemia los precios habían bajado enormemente, imaginémonos ahora, ¿no? Sí, va a ser más todavía. Hay gente que va a tener que regalar. Exacto. Y lo que pasa es que lo que habíamos comentado, después del tema médico iba a venir el tema económico. Y el tema económico va a ser peor de lo que ellos habían proyectado. ¿Por qué? Porque como viven en un mundo de nunca jamás, cuando viven con los unicornios, como ellos nunca tuvieron problemas económicos ni han dejado de tener sueldo un solo día, ellos viven en la burbuja. Pero cuando empiece, como dice, la presión social a decir, oye, ven acá, yo perdí mi empleo aquí, perdí mi empleo acá, perdí mi empleo acá, tienen que resolverme, tienen que ayudarme. Y ya no va a ser un grupo, sino va a ser un grupo mucho más grande. Entonces, la presión los va a forzar, creo yo, a por lo menos ser un poquitito más realistas. Porque el problema es ese. Ahorita mismo, no hay tanta pobreza, ahora va a haber mucho más. Sí, no, pero aparte hay otra cosa que era lo que nombraba Eduard antes, ¿no? El tema de haber caído tanto en los índices del Banco Mundial, claro, implica
que quizás no hicimos nada y nos quedamos, pero la otra es que probablemente hicimos muchas cosas de más y mal que han hecho que la burocracia se expandiera y por lo tanto la facilidad para hacer negocios cae. Y eso no es un dato menor para quien realmente quiere invertir. Definitivo. Porque hay inversiones que son sostenibles y hay inversiones que no son sostenibles, que son inversiones golondrina, inversiones de un solo verano. Esas que son las que aprovechan, las que canibalizan, las que como los cuervos se tiran a agarrar lo que hay, ¿no? Los buitres, y destrozan. Queremos ese tipo de inversores, queremos ese tipo de empresas que vengan depredadoras, o queremos empresas que se instalen. Pero yo no hablo ni de extranjeras ni de nacionales. Para mí, cualquiera de ellas, desde el chichero hasta la multinacional, todos para mí tienen el mismo valor, porque generan trabajo, generan puestos y generan producción sostenible en el tiempo. Pero ¿qué es lo que necesitan estas empresas? Reglas de juego claras, poca burocracia, flexibilidad, reglas de juego laborales que les permitan que en el caso, y fiscales, que en el caso de que no les funciona la empresa, puedan salirse rápidamente y volver probablemente en otro rubro. Esa flexibilidad de poder salir, invertir y volver y regresar es lo que hace a los países grandes. Un Bill Gates hoy, imagínense si hubiera estado en Panamá, ¿hubiera podido salir? Digamos, los grandes empresarios, las grandes empresas hoy a nivel global en inversiones de cannabis, ¿no? Estas poderosísimas, ¿no? Canadienses, americanas, ¿no? Que podrían venir a un Panamá como empezaron ellos en sus tiempos plantando, ¿no? Sus plantoncitos de 5 o 10 plantones, ¿no? Empezando fumando por ahí estos muchachitos, ¿no? Porque adquirieron así la experiencia, no vamos a ser ingenuos, y de repente hoy son estas poderosísimas empresas. Vayamos, ¿no?, al origen. Estos muchachitos podrían emprender hoy en algún tipo de negocio de marihuana, de cannabis o de cannabis medicinal o del que sea. No pueden. ¿Por qué? Porque tienen que invertir 150.000 que probablemente lo pierdan. Entonces, la burocracia, lo que genera, la excesiva burocracia, desincentiva las ganas de invertir, genera corrupción y al final, lo que genera, al final de todo, es pobreza. ¿Queremos esto? Yo los dejo aquí, no sé. ¿Tú sabes cuándo $150.000 es 1.000.000? Es cuando el Estado te dice que son $150.000 lo que necesitas, porque eso es para empezar. Pero de ahí vienen montones de otras cosas, porque para generar el volumen que tú necesitas nada más para recuperar esos $150.000, si eso fuera todo lo que tú quisieras hacer y no hacer plata, tienes que armar todo tipo de estructura para poder entonces manejar los niveles necesarios para producir eso. Entonces, ni siquiera son 150.000, es mucho más, y es exactamente... Bueno, pero la clave es que no son reembolsables, así que si fueran reembolsables, hasta yo los pondría, ¿no? Y me tomo, no hay riesgo, y si cumples con los trámites, te aprueban, pero no son reembolsables, así que ahí te están diciendo mucho nada más con eso de no reembolsables, ¿no? Es que al final... Sí. Sí, yo creo que el problema al final del camino es lo que hemos comentado. Es desregular, es facilitar, es desburocratizar, es entender lo que tú acabas de decir. La burocracia trae pobreza. La burocracia es la que genera la corrupción. Entonces, no es el hecho de hacer el show y decir vamos a meter presos al corrupto. Algo mucho más sencillo, más efectivo, lo que tú comentabas, empezar a buscar todos aquellos partes del Estado, todas estas situaciones dentro de los ministerios, donde hay puestos que no son necesarios y tratar de buscar una reconversión de los mismos. Eso es más efectivo, eso es más lógico. Lo que pasa es que, reitero, vas contra la lógica política de esta gente que se ha creado para buscar burocracia, buscar votos fáciles y buscar el poder y buscar el control.
El tema es que ellos vuelven a la realidad cuando hay una tienen los pregunta. problemas. Pero mientras Esto no me hay recuerda a problemas, agosto. siguen con sus locuras. Hay una pregunta. En este país, durante nuestras vidas, de los que estamos aquí, ¿alguna vez veremos reducción en burocracia, reducción en el tamaño del gobierno? Yo creo que quitándose el tras un camino? colapso. Esa es una verdadera pregunta. ¿Hay el menor chance de que eso suceda? Yo Bueno, creo yo estoy de que acuerdo yo con creo que es Pedro, tras ¿eh? un colapso de que el sistema... Cuando hay una situación económica grave. Bueno, hay una situación económica grave Hay ahora. una situación pero- económica grave, mucho pero más todavía grave no que hemos los sentido el 100%. Mira, eso, ¿no? yo siempre tiendo a ser positiva y a pensar, ¿no? A mí me tocó la Panamá que empezó a crecer y a partir de reformas importantes, ¿no? Probablemente Panamá también estaba en ese momento, estamos hablando del año 2000, estaba como terminando esta ola que se había dado en toda Latinoamérica, que eran las famosas reformas post-consenso de Washington, ¿no? Que todos sabemos que, bueno, ahí había unas normativas importantes, ¿no? Con respecto al crecimiento de los países. Y en ese momento lo hicieron porque yo creo que a América Latina les ardían las manos, ¿no? Todo era América Central era una zona caliente, era una zona donde había mucha pobreza, el narcotráfico se lo había tomado, ¿no? Entonces es como que, qué triste que tengamos que llegar a esos niveles para que alguien se preocupe y diga, señores, los vamos a apoyar y vayan para adelante y tomen el camino de las reformas. Pero finalmente, a ver, si los políticos son vivos y realmente son vivos, ¿cómo ellos se van a perpetuar? Cuando la gente está contenta, no cuando la gente está enojada. Cuando la gente está contenta, los aplaude y siguen y quieren y los empujan. Y bueno, probablemente aquí no puede reelegirse, pero va a estar su allegado. Y si la gente está contenta, la gente los va a seguir eligiendo. Pero si la gente está enojada, son una posibilidad de 4 o 5 años y no regresas. Bueno, Entonces, no sé, pero ni uno ha podido ¿por qué reelegirse. no juegan vivo y hacen las cosas bien? Porque finalmente, miren, a nivel global, ¿dónde va la inversión? ¿Dónde van los migrantes? ¿A dónde van? ¿Van a los países burocratizados? ¿Van a los países corruptos? ¿O cuando los jóvenes, sobre todo, quieren emigrar o la inversión sale de un país? ¿A dónde va? Va a países donde existen todas estas cosas, poca burocracia, flexibilidad laboral, flexibilidad fiscal. ¿Dónde está la mayor parte de inversión en el mundo? Y no voy a hablar de Estados Unidos porque es un país grande y enseguida van a decir, no, Panamá es chiquito. Bueno, busquemos otros países que sean chiquititos como Panamá, que recogen toda esa inversión. Suiza es chiquitito como Panamá, Singapur es chiquitito como Panamá, Japón es una isla llena de roca, o sea, es una roca literalmente. Entonces, ¿dónde va la inversión? Miremos dónde va la inversión y empecemos a mirar y hacer lo que hacen otros países, ¿no? Si no tenemos inventiva. Vi un comentario que nos escribieron en Movimiento Libertad, Roberto, hoy, que es una persona insultada porque habíamos usado el término país bananero. Yo creo que yo usé el término y dije otros países mucho más bananeros que Panamá, creo que fue la frase exacta que usé. Pero me gustaría entender qué piensan ustedes de ese sentimiento. Yo no, bueno, o sea, obviamente... De hecho, Panamá es un país bananero por excelencia, pero de producción de banano. No, creo que chiquita banana no nació aquí o algo así. Pero, digo, bananero, sí, para mí el concepto de bananero significa que hacemos las cosas como una aldea, ¿no? Bueno, yo creo que también el hecho de lo que nos pasa con la OCDE y demás, ¿no? Que no respetamos, no dejamos que nos respeten organismos internacionales y somos excesivamente sumisos a lo que ellos nos están mencionando. Ese es parte del tema de ese bananero y lo mencionamos varias veces y es cierto. Están PRD y panameñistas que son por excelencia supuestamente han sido países antiamericanos porque en el momento dado o sea, en el siglo XX para Panamá el cuco era Estados Unidos, ¿no? Antes del Tratado del Canal y todo lo demás. Y por excelencia dos partidos hipernacionalistas que lidiaron luchas de alguna forma u otra, más el PRD al final, pues, ¿no? Pues con la dictadura. ¿Y ahora dónde están?
¿Dónde están esos sentimientos nacionalistas cuando nos están ¿sabes? Pasando por encima, pero por la Insultando. izquierda, por la derecha? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese orgullo patriótico? Yo no sé qué pasó. No sé qué pasó. Totalmente. Es terrible. Para mí, a mí no me gusta decir país bananero, a mí no me gusta en especial, primero porque yo elegí este país hace más de 20 años, pues ya trabajaba incluso desde afuera en este país, y yo mientras veía que a este país lo insultaban desde afuera, a ver, a nivel internacional, Panamá lo ven como un país bananero, como un país de piratas, es horrible el concepto que hay, pero Sí. yo lo amaba. Y cuando me decidí quedarme aquí, para mí esto era un paraíso. Es un paraíso al cual en este momento lo han pisoteado, ¿no? Y le han bajado muchas de las cualidades que hacían que esto fuera un paraíso. Incluso han degradado la palabra paraíso. La connotación de paraíso hoy es negativa. Negativa, Pero, sí. es negativa. Totalmente. Pero el asunto es, ¿qué es lo que sucede para que el resto del mundo lo califique así y de aquí no se haga nada para defender eso? No, se acepte. A ver, a mí me parece que aquí hay un tema de, bueno, cómo tú te defiendes, ¿no? Si te defiendes Autoestima. aceptando mansamente lo que te dicen de afuera, y entonces si te dicen hay que saltar, tú dices cuán alto, o cuando te dicen hay que saltar y tú preguntas ¿y por qué? Es que Entonces, yo eso creo es lo que no hemos hecho aquí. A ¿Y lo- por a lo- qué? a lo y además, mejor y como hemos ese es el- comentado, digo, yo creo que no hay definición fija de lo que es un país bananero, pero algo de lo que tú dices tiene razón. Es un país sumiso. En cierta parte, esa es parte yo diría, Sí. parte de la Ajá. definición. Y la otra cosa es que Panamá puede haber salido del bananismo, vamos a sacar un término nuevo, salimos del bananismo en el año 2005, pero los últimos 10 años hemos regresado al bananismo. ¿No? Y dejamos que nos pisoteen, que nos dicten de afuera. Eso para mí es un país bananero, un país que no tiene soberanía, no tiene orgullo propio y se la pasa haciéndole caso a los francesitos y a los pendejos estos por allá en Europa, ¿no? sí, y además yo creo que eso, lo que nos están criticando son burócratas igual que los actuales y los nacionales. O sea, es burocracia criolla, es burocracia internacional, es burocracia, llámese organismos internacionales, ONU, etcétera. Son los mismos tipos de burócratas, tienen el mismo tipo de mentalidad, que es controlar el poder, el hacer las cosas más difíciles y el poder mandar en los otros países sin ninguna otra razón más que por decir yo lo estoy diciendo. Sí. Y para mí ese es parte del problema también. Bueno, tenemos que ir ya terminando, pero les cuento que a raíz de esto de si Panamá es un país bananero o por qué, vamos a estar haciendo un programa próximamente sobre el tema, justamente, sobre el tema de listas, sobre el tema de calificaciones. Hay mucha gente que no sabe que prácticamente el registro panameño marítimo fue una creación brillante de personas brillantes de este país que yo admiro muchísimo y que fue en un momento dado de la historia donde los barcos en el exterior tenían huelgas, tenían sindicatos que no dejaban a los barcos salir. Entonces Panamá, un panameño brillante dijo, pero ¿por qué no armamos nosotros nuestro registro? Básicamente esas cosas. O sea, Panamá ha tenido salidas brillantes, las sociedades anónimas, todas estas leyes que han hecho que Panamá progrese. A ver, los clientes no somos nosotros, o sea que esto de País Bananero, ¿quiénes son los principales usuarios del canal? ¿Quiénes son los principales usuarios del registro de naves? O sea, Panamá no produce buques, entonces esa gente que nos califica bananeros son esa misma gente que utiliza el sistema. Entonces hay que por ahí empezar a repensar los conceptos y por ahí hay una equivocación en cómo defendemos a este país, ¿no? Qué sé yo, no sé, vamos a hablar de esto en los próximos capítulos más adelante, ya les vamos a ir avisando. Bueno, la idea hoy era que quedara un poquito establecido que a un año de pandemia estamos no solamente sin poder salir, sino que estamos sepultados por la burocracia, o sea, la burocracia ha crecido en pandemia, ¿no? Ha crecido, ha hibernado, ¿no? Como los osos y de repente ha crecido y no nos dimos cuenta. Se engordó. Pero que no nos hace nada bien
en estos momentos que tenemos que salir adelante y que contamos con muy pocas armas, y una de las armas que contamos es el trabajo honesto de las personas. Entonces no podemos degradarlas a las personas porque lo único que quieren hacer es trabajar y eventualmente pagar los impuestos para que el Comején siga alimentándose. Los Así que eso es todo lo que tengo que parásitos. decir. Nos vemos la semana que viene. No sé si ustedes quieren agregar algo al cierre. No, yo creo que yo estoy bien. Sí. Ok. Yo nomás que diría que por favor nos den like, por favor tomen eso sí. nota de nosotros, no se olviden de que estamos aquí los martes a las 7 de la noche y por favor compartan y nuestras ideas y lo que podemos decir en el programa. Ok, bueno, Edward. Igual. Ok, Igual. bueno, muchísimas gracias a todos. Sean buenos. Hasta la semana que viene. Bye. Claro, gracias.